Genio creativo, astuto comerciante, soñador, mujeriego y un desastre con los números. Llegó a Nueva York con lo opuesto y acabó construyendo más de 1000 edificios en todo el país. Es Rafael Guastavino Moreno. Esta es su historia. Rafael Guastavino Moreno nació cuando Valencia empezaba a empedrar sus calles, colocar las primeras farolas e instalar el agua corriente en las casas. Su padre era carpintero. El matrimonio tenía 14 hijos y Rafael era el cuarto. Le apasionaba el violín, tal vez porque de pequeño pasaba a ver a su abuelo paterno, italiano que se había instalado en Valencia como ebanista y constructor de pianos. Por parte materna, su tatarabuelo, Juan José Nadal, había sido una figura muy importante de la arquitectura en las regiones del Bajo Aragón y el Maestrazgo a finales del siglo XVIII. Su carrera se arruinó súbitamente con un proyecto de pantano en el río Guadalope, en el término municipal de La Ginebrosa. Se metió en un pleito con los apoderados de la villa, por el que fue condenado a pagar una fuerte multa y una pena de 6 años de prisión, conmutada por el destierro en dicha villa. Nuestro protagonista visitó las iglesias de planta de salón que había construido su tatarabuelo en el Bajo Aragón, directa o indirectamente. La iglesia de Cantavieja, la del Mas de las Matas, la Ferollera, Sant Pere de Calanda, San Martín del Río, Ares del Maestre, Bellmunt de San José, la reforma de la Iglesuela del Cid y sobre todo la iglesia de San Jaime de Villarreal, el templo más grande en España, excluyendo las catedrales. La rama paterna le legó su pasión por el violín y la rama materna su pasión por la arquitectura, tanto que empezó a aprender en un taller de un reconocido maestro de obras. Rafael Guastavino llegó a Barcelona con 19 años para vivir con la familia de su tío, Ramón Guastavino Buch. El matrimonio había adoptado a su hija María Pilar en el orfanato del Hospital de la Santa Creu y era propietario de una fábrica textil. Rafael dejó embarazada a su prima, por lo que tuvieron que casarse. Lo hicieron en la iglesia de Sant Jaume de Barcelona. Con ella tendrá 4 hijos. Rafael Guastavino en Barcelona trabajó como ayudante de ingeniero en una fundición. También trabajó en el reputado estudio Granell Llobert, donde diseñó la Casa Buxeda, cuando aún no tenía el título de arquitecto. Y se inscribió en la Escola Especial de Mestres d'Obres, que con los años será la Escola Técnica Superior de Arquitectura, donde perfeccionó la técnica a la que Puig i Cadafalch se refirió por primera vez como volta catalana. Tomando la bóveda tradicional de ladrillo presente en la zona mediterránea desde época romana, la recubrió con un acabado cerámico, ignífugo. Viajó a Madrid para patentar un sistema de construcción a base de techos abovedados, con el que, durante 5 años, controló la construcción de bóvedas tabicadas en Barcelona. En comparación con la bóveda de piedra tradicional, la bóveda tabicada era toda una revolución por su rapidez y bajo coste. El resultado era una construcción sólida y ligera. Una de las grandes aportaciones fue el uso de un mortero Portland para unir los ladrillos cerámicos y utilizarlos para la construcción de bóvedas para grandes espacios públicos, tal como había hecho su antepasado. No se necesitaban andamios y los ladrillos se mantenían por sí mismos.
Debido a su súbito prestigio, Guastavino fue elegido para presentar las bondades de la bóveda tabicada para construir estructuras muy ligeras e ignífugas en la exposición del Centenario de Filadelfia. Participó en el proyecto de la fábrica Baudelot, en el Eixample. Y diseñó la Casa Blajot. Y en Vilassar de Dalt, el Teatro de la Masa, que no pudo inaugurar porque había estafado a unos inversores con unos pagarés y tuvo que salir por patitas de Barcelona. El caso fue la comidilla de toda la alta sociedad de la ciudad. Su esposa y prima, avergonzada y harta de la doble vida de su marido, partió a Argentina con sus 3 hijos mayores y la herencia de su padre, dejando definitivamente a su esposo sin un duro y con el 4.º hijo, que en realidad lo era de Paulina, la niñera. A finales del siglo XIX la expansión económica era brutal en los Estados Unidos. Se estaba haciendo el país y el capital financiero y humano llegaba de todas las partes del mundo. Nueva York y Chicago competían por construir más y más rascacielos. Rafael Guastavino, con 40 años, con $40.000 de la estafa y sin hablar inglés ni tener contactos, decide hacer las Américas, acompañado de su amante Paulina Roig, las 2 hijas de esta y el hijo de ambos. Llegaron a Nueva York desde Marsella en 1881. Rafael, entusiasmado, llevó a su pareja al puente de Brooklyn, que por aquellos días estaba en construcción, pero ella estaba harta de tanta fatiga, de malvivir, de no entender a nadie y estar la mayor parte del día sola. Aguantó 2 minutos en Nueva York. Enseguida se volvió a Barcelona con sus hijas, dejando a Rafael solo con su violín y su hijo Rafael Guastavino Espósito. Rafael empezó trabajando como dibujante y delineante hasta que pudo construir su primer edificio con volta catalana en Nueva York. Ganó el concurso para la construcción del edificio del Progress Club, un club social judío en estilo mudéjar. Al año siguiente construyó una sinagoga. Empezaban a irle bien las cosas con sus bóvedas. En 1885 decidió patentar en Nueva York su Guastavino System. Era una evolución de las aplicaciones del ladrillo y la manisa, la cerámica esmaltada valenciana. Pero no servía de nada si nadie la conocía. Se le ocurrió una idea. En un solar vacío de Manhattan, reunió a arquitectos, autoridades y la prensa para contemplar un acontecimiento insólito. Construyó en 2 días una bóveda y sobre ella colocó miles de kilos de lingotes de hierro y bajo ella una gran cantidad de leña. Iba a empezar su espectáculo fallero. Ante el asombro de los asistentes, se pegó fuego a la leña dejando arder la estructura. Rafael sonreía seguro de su jugada. Todos quedaron estupefactos al ver que tras la quema, la estructura permanecía intacta. Padre e hijo crearon una empresa constructora, la Guastavino Company, para desempeñar trabajos como contratistas, expertos en diseño estructural, de consultoría acústica, de decoración de interiores y de trabajos de albañilería. Su sistema ignífugo causó furor en todo el país. Había estallado la fiebre Guastavino. Empezaron a lloverles proyectos para construir oficinas, rascacielos, bibliotecas y edificios estatales. Él y su hijo, uña y carne,
formaban el tándem ideal. Su jefe de obras era un irlandés, Elias Disney, el padre de Walt Disney. La Public Library de Boston fue su tarjeta de presentación. Durante su construcción se dio cuenta de que las baldosas podían quedar descubiertas, pues hasta entonces siempre se había enlucido la superficie. La Guastavino Company construyó otra factoría, la cerámica, diseñada por Guastavino Jr., para ofrecer productos cerámicos ignífugos con un amplio catálogo de formas y colores. Con la cerámica vista la sonoridad era excelente. Estudiaron los materiales cerámicos porosos para jugar con la acústica. Por ejemplo, amortiguar el sonido de las locomotoras en la antigua estación de Penn, en Nueva York. Otro de lo contrario en Grand Central, donde el sonido viaja de un lado al otro de la bóveda, pudiendo escuchar los susurros de alguien que está al otro extremo de la estación. Fueron obra suya la Biblioteca Pública de Boston, la Catedral de St. John de Devine o la espectacular Grand Central Station en Nueva York. El Oyster Bar, el Great Hall de Ellis Island, el puente de Queensboro, el Hospital Monte Sinaí, el Carnegie Hall, el Zoo del Bronx o el Templo Emanuel en la Quinta Avenida, el Metropolitan Museum en Nueva York, o las estaciones de City Hall y Pennsylvania en Nueva York y la de Buffalo. Su acierto fue llevar a América la bóveda tabicada cerámica, que era resistente al fuego, algo que preocupaba a los arquitectos, sobre todo después de los incendios de Chicago y Boston. Trabajó en Cuba, Canadá, México y la India, pero sobre todo en los Estados Unidos, donde dejó más de 1000 construcciones, 360 en Nueva York. De ellas, 600 aún están en pie. Se codeó con el millonario vasco José Francisco Navarro Arzac, que había mandado construir el rascacielos más alto de la ciudad, el Equitable Building. Era propietario de la Kingston Cement Company, que producía el mejor cemento Portland, y tomara parte en las obras del Canal de Panamá. Navarro tenía olfato en los negocios. Era socio de Edison y fue el que instaló los primeros contadores de agua en Nueva York y lanzó comercialmente el taladro en el país. Rafael Guastavino padre pasó sus últimos años junto a su esposa mexicana Francisca en su mansión de Asherville, en Carolina del Norte, conocida por The Spanish Castle o la Casa de los Azulejos. Disfrutaba mucho componiendo melodías para violín e invitando a comer paella cada domingo a las autoridades del lugar, el sheriff, el cura y el médico. Guastavino fue el primer arquitecto español en traspasar fronteras. Sentó las bases del modernismo catalán y valenciano y dio lugar al estilo americano. Cuando murió, el New York Times lo definió como el arquitecto de Nueva York. En 1912, Guastavino Jr. volvió a Barcelona junto a su esposa para recordar su juventud. Decidieron volver a América en el Titanic. Suerte que no llegaron a tiempo al puerto de Southampton.
Los ingenieros alemanes llevaron a los Estados Unidos su técnica con finas capas de hormigón, y el estilo Art Deco dejó de estar de moda para dar paso a edificios de líneas limpias y techo plano. El acero y el hormigón se convirtieron en los sistemas estructurales preferidos. El heredero de la empresa, el nieto, Rafael Guastavino Seidel, no tenía vocación ni acabó la carrera. El padre decidió vender la empresa. Rafael Guastavino Expósito murió en 1950. La Guastavino Company acabó quebrando en 1962. Su hija, Louise, con los años, se casará con Frank Gulden, el magnate de la mostaza. En los años 70, los Guastavino no salían en ninguna enciclopedia de arquitectura, hasta que Jacqueline Onassis se involucró en la lucha contra la demolición de la Grand Central Station.